Gracias, señor director. Gastón Remy con nosotros, ¿cómo le va? Buenas tardes, Alejandro. ¿Cómo está? ¿Bien? Muy bien. Gracias por venir, muy amable. Bueno, Gastón, ¿cómo está viendo la izquierda? ¿Cómo está viendo usted esta última medida del gobierno de presentar en sociedad, o a través de un decreto, un recorte en algunos cargos en el marco de la estructura del Estado? Sí, eso lo vimos esta semana, unos 106 cargos serían, ¿no? De distintos funcionarios, de distintos niveles, en distintos ministerios. Nosotros lo vemos como una medida más para mostrarla, como un gesto en un ajuste muy grande que están recibiendo los trabajadores de todo el país y también los jubilados, como diciendo, bueno, también nosotros algo vamos a hacer, o sea, como que el ajuste lo hacemos un poco entre todos. Pero creo que no pasa más allá de un gesto más demagógico, ¿no? Podríamos llamarle, porque 106 personas que evidentemente, si se puede prescindir de ellas, es porque estaban de más. Y de algún modo debería haber algún rendimiento de la labor de cada uno de ellos, para ver hasta qué medidas son no necesarios, o si lo son necesarios, si se trata de áreas de la salud o de desarrollo humano, ¿no? Dentro de una estructura que no nos olvidemos... O Hacienda. O Hacienda. No nos olvidemos que en diciembre de 2015 había 8 ministerios en la estructura del organigrama del Estado provincial. Y a partir del nuevo gobierno pasó de 8 a 13. Algunos gremios denunciaron más de 300 nuevos funcionarios. Eso nunca lo pudimos ver en ningún número concreto. Ahora habría 106 que estarían sobrando. Entonces, nada, si uno incluso lo observa en valores, ¿no? Alrededor de 50 millones anuales, que dicen que recién este año se ahorrarían 24 millones por lo que ya se ejecutó. Si uno hace cálculos con los niveles de pobreza que está viendo, 50 millones de pesos anuales equivalen a solo el 38% de las personas que reciben asignación universal por hijo hoy en la provincia. 38%. Sí, pero no nos olvidemos que es para cubrir un mes. Sí, entiendo. Cuando en realidad la asignación por hijo se paga de enero a diciembre. O sea, por donde lo mires, evidentemente se confirman dos cosas. Como te decía, un gesto más de la idea de que, bueno, si se va a ajustar brutalmente al pueblo trabajador, la casta de funcionarios algo va a contribuir. Y por otro lado, evidentemente, si no hay rendición de cuentas, estas 106 personas no hacían nada o no eran fundamentales y sin embargo cobraban un ingreso estos años muy superior a los 12.500 pesos que cobra hoy una maestra con 10 años de antigüedad con un cargo en una escuela acá de la provincia, ¿no? Hay un concepto errado, me parece a mí, del diseño o en la arquitectura del diseño del funcionamiento del Estado, ¿no? ¿Para qué creas coordinaciones y después la vas a terminar sacando de un plumazo? Digo, ¿cuál es el sentido? Bueno, eso se han perdido 150 millones de pesos en ¿cuántos meses? Y estamos hablando casi de 3 años, ¿no? No, perdón, claro, en 3 años a 50... Sí. A 50 casi 150 millones. 150 millones de pesos. Sí. Perdón, es así, ¿no? 150. Así sería bueno, porque no hay ninguna planilla ni ningún pero fíjate, escrito oficial, ¿no? Fíjate, Gastón, el error de una decisión de esta naturaleza, error o no, porque puede haber sido con intenciones políticas de contener a militantes, lo que vos quieras, pero le cuesta al Estado 150 millones de pesos, para nada. Bueno, por eso, o tal vez eran algunos de ellos son necesarios, no lo sé. Sí. Evidentemente no lo son. Bueno, pero el gobierno no explica. El gobierno no explica y sobre todo las áreas sensibles, porque yo te mencionaba el problema de desarrollo humano. Ellos dicen a través de funcionarios del área de educación que se ha casi duplicado la asistencia de personas a los comedores escolares. Son 158.000 niños que hoy en toda la provincia reciben 6,9 pesos por día, que es un té, un mate y un pan. Y hay hambre en la provincia. Y ni hablar con los niveles de inflación que se han disparado este año. Entonces, esas personas, evidentemente, si no cumplían ninguna labor, bueno, son también responsables de una situación más profunda de que, está bien, corremos esos funcionarios. Ahora vamos a seguir dejando 6,9 pesos por día para los chicos de la provincia que tienen que comer un pan y cualquier maestra te lo cuenta. Entonces, es como el ajuste lo vamos a hacer un poco entre todos, suponete,
pero hay gente que se ajusta y pasa hambre todos los días, y eso, ¿dónde se discute? ¿Está en discusión? Bueno, nosotros creemos que por eso. Sin embargo, el resto de la planta de funcionarios, desde el gobernador hacia abajo, incluidos los legisladores, hablamos acá a través del fondo de bloque que no se rinde cuentas, los sueldos de privilegio siguen estando. Ninguno de ellos ha hecho una austeridad en cuanto a sus privilegios de ganar 10 veces más de lo que gana una maestra. Ninguno de ellos. Entonces, bueno, ponemos sobre la mesa y mostramos en los medios 106 personas, pero... Y tampoco se cuestiona el nepotismo. Acordémonos que cuando Macri hizo ese gesto también de, bueno, cuestionamiento por todos los familiares, aquí ni los familiares del gobernador, ni del vicegobernador, ni de funcionarios de segunda línea, que sabemos, los que vivimos en la provincia hace un tiempo, cómo toda esa gente acumula cargos en toda su estirpe familiar en distintos puestos del Estado. Eso no apareció tampoco en estos listados. Entonces, es como... Cuando un país lo están llevando a hundirse, ayer el diario Clarín, que muy opositor al gobierno no ha sido, decía que el salario en dólares retrocedió un 30% menos que a diciembre de 2015, por la enorme devaluación que han hecho de más del 100% este año. Entonces, ese saqueo al pueblo trabajador intenta decir, bueno, si todos se tienen que ajustar enormemente y en Jujuy se pasa hambre, algunos también van a compartir, aunque no van a perder la mayoría de sus privilegios. Nosotros lo vemos dentro de esa política de tratar de maquillar la situación muy delicada que están llevando ellos a vivir. Bueno, ni un jubilado que gana 8.200 pesos la mínima, aquí en la provincia de Jujuy. Entonces, eso hay que compensarlo para que la bronca, de algún modo, trate de algún modo decir, bueno, ellos hacen algo, pero hasta ahí nomás, ¿no? Claro, por un lado esta decisión del gobierno de hacer este recorte, perdón, hacer este recorte por un lado. Y por el otro lado hay una ministra que está cuestionada porque no rinde cuentas, supuestamente gasta mal, y el gobierno tampoco toma decisiones. Y a propósito, ustedes han pedido la interpelación de la señora. Sí, a través de Alejandro Vilca y Natalia Morales, los legisladores nuestros aquí en la provincia, se solicitó la interpelación a la ministra Galfré. Está esta situación de preocupación por la deuda de cerca de 90 millones de pesos con los comedores escolares, y después ese faltante que ha denunciado el Tribunal de Cuentas de 300 millones de pesos, que realmente para esta situación de necesidad de alimentarse de gran parte de la población de la provincia, es grave que no esté aclarado esto automáticamente. Entonces, que se tenga que hacer un pedido de interpelación cuando en realidad los funcionarios públicos deberían hacerlo por motu propio, porque es la función que a ellos les corresponde, bueno, presenta un grado para nosotros de manejo muchas veces prepotente, ¿no? Esto que decimos, la soberbia del gobernador, a veces también se traduce a la soberbia de otros funcionarios que consideran, bueno, que el resto de la población les debe algo a ellos y tienen que esperar sus tiempos, cuando en realidad ellos están ahí por el voto popular y en última instancia su sueldo sale de los impuestos que pagamos todos los jujeños aquí en la provincia, ¿no? Ahora, está bien, Gastón, la comparación, ¿no? Estamos hablando de un recorte que significa 50 millones de pesos al año. Los 106 funcionarios, sí. ¿Cierto? Pero después tenemos una ministra que no puede justificar 300 millones de pesos sobre gastos realizados en un año. Exactamente. Estamos hablando del ejercicio 2016. Sí. Está claro ahí, ¿no? Digo, para que la gente lo entienda. Claro. ¿Te das cuenta de la incoherencia? Bueno, yo creo que es una situación producto de un gobierno que un poco lo analizamos otra vez aquí, que actúa en forma muy soberbia y prepotente, que cuando sale de la provincia y almuerza en canales de televisión de amplia llegada, muestra una realidad que después no es la que se corrobora en el día a día, en la calle, en los barrios, en los lugares de trabajo, en las ferias, en donde no solamente hay 158.000 niños y 120.000 familias que tienen asistencia para comer todos los días por parte del Estado, sino que hay una situación de precarización muy fuerte en el empleo, de caída de la generación de empleo privado, datos del Ministerio de Trabajo de la Nación, y una estructura de la provincia que no es solo de este gobierno, sino de antes,
es un trabajo que presenté en las jornadas últimas de Economía Regional hace 3 semanas aquí en la provincia, donde el salario promedio de la mitad de los jujeños que tienen una ocupación principal, según el INDEC, nunca llega ni siquiera a equivaler al salario mínimo vital y móvil. Entonces, eso es de arrastre de hace años, no solamente de esta gestión, y eso es lo que no se muestra. Entonces, se muestra una realidad casi de fantasía, cuando la realidad cada día se vuelve más dura. Entonces, esa inconsistencia creo yo que es también la contracara de una oposición, que más que oposición, acompaña como la sombra al cuerpo al oficialismo. Estoy hablando del partido que gobernó previamente la provincia, y después queda en nosotros, en última instancia, esta labor tan dura y tan cotidiana y gris de marcar todos estos aspectos donde el gobierno no condice lo que debería hacerse y con lo que se promete, con la realidad de la mayoría del pueblo, que son trabajadores, ¿no? Usted que está cerca de la gente, tan cerca de la gente humilde o de los trabajadores en todo caso, ¿ustedes advierten que hay descontento con la gestión del señor Morales, que hace 3 años que ya está, digamos, en ejercicio del poder? Sí, hay un descontento muy importante, se corrobora tanto en los sectores de trabajadores, en los maestros. Hemos estado la semana pasada en el paro nacional de la CETERA, maestros que tienen que hacer 1001 malabares para poder llevar la comida todos los días, sobre todo las mujeres. La situación de la juventud también, una enorme precarización y mucho cansancio del maltrato del gobierno. Bueno, vimos esto de las pintadas, donde fue el gobierno y las tapó directamente a través del ente autárquico, y no obstante eso, el titular del ente sale a prepotear a los estudiantes, quitando un derecho de manifestación. Entonces, tanto lo que vos decías, la mordaza, bueno, esa mordaza y la situación de malestar es muy profunda. Nosotros creemos que hay un plan B a todo este proyecto, sobre todo de imponer un esquema de país en donde el año que viene, si se va a hacer este déficit cero, sabemos que más del 50% de la reducción del déficit no es para mejorar las condiciones de vida, sino que es para pagar un 50% más de intereses de la deuda pública, y que eso, vos fijate que está siendo discutido por el gabinete del Gobierno Nacional, por los gobernadores, incluido el señor Morales, y los diputados. Y ahí entra un problema democrático, porque recordemos, Macri llegó al poder junto con el apoyo de Morales en este caso, diciendo pobreza cero. Ningún diputado o legislador de la oposición, del peronismo, sea del sector que sea, dijo que iba a hacer déficit cero y generar este nivel de inflación y caída de la actividad económica. Entonces, esta gente se va a juntar entre ellos, están negociando el presupuesto y van a definir unas condiciones de ajuste muy fuertes sobre el gasto social y los empleados del Estado, y eso tiene repercusión sobre el sector privado. Nosotros consideramos que eso es un acto no democrático, porque ninguno de ellos fue votado para hacer eso, sino con otro proyecto de gobierno. Creemos que, si bien nuestro proyecto como socialistas es pelear por un gobierno de las mayorías trabajadoras, no obstante, creemos que hay un mecanismo dentro de la propia Constitución Nacional, que es la Asamblea Constituyente. Entonces, creemos que hay que pelear para que esa Asamblea se convoque, que tenga un diputado cada 20.000 habitantes. Hoy Jujuy tiene solamente 3 diputados nacionales. Bueno, si se convoca con este criterio, pasaría de 3 a casi 30 diputados nacionales, y que todo este malestar que vos me preguntabas antes pueda traducirse en diputados que presenten un plan alternativo. O sea, una asamblea constituyente libre y soberana, no como la que hizo Alfonsín y Menem en el 94, donde ellos hicieron un conjunto de puntos básicos que nadie se podía salir de ahí, sino que se pueda discutir todo. ¿Qué se hace con la deuda pública? ¿Qué se hace con la fuga de capitales? ¿Qué se hace con los servicios públicos que están en dólares de la época de Menem? Entonces, por eso vienen los tarifazos sucesivamente. ¿Por qué la jubilación mínima tiene que ser de 8.200 pesos cuando la canasta de los jubilados es casi de 20.000 pesos? Bueno, cada uno de los puntos centrales que hacen a las condiciones de vida no la pueden definir una mesa chica, diputados y senadores que no fueron elegidos para eso, sino tiene que ser un organismo democrático, y dentro de lo que hay, queremos que esta Asamblea Constituyente, que permita la participación también de los jujeños a través de diputados, debe ser un órgano que no lo van a dar, hay que peleárselo,
pero el único mecanismo democrático para terminar con todas estas mordazas y también planes que en última instancia siempre ajustan a los mismos. Entonces, si acá, te decía antes, 3 millones es el canon minero, representa lo que pagan las mineras el 2,2 de los ingresos tributarios de la provincia de origen local. El 2,2. Gente que vende litio, vende plata, zinc, en dólares. Y es un presupuesto anual. O sea, esa gente es la que tiene que hacer realmente el esfuerzo. Esos intereses capitalistas es lo que hay que afectar y no a la mayoría trabajadora, al jubilado, a la juventud. Y eso hay que discutirlo democráticamente, no puede quedar en manos de ellos. Bueno, ese es nuestro planteo más de fondo. Está muy bien, está muy bien. Pero independientemente de estos argumentos, me parece que simultáneamente a esto hay que administrar el Estado, hay que cambiar el criterio de administración del Estado. Bueno, administran mal. Lo que te decía antes, los privilegios se mantienen, ninguno de ellos acepta cobrar como una docente, ninguno de ellos acepta ser revocable. Acá estamos hablando de gente que no quiere, que hay que llamarla, a interpelarla y pasar por el filtro de la legislatura. Porque la legislatura tiene un filtro. Casi los 2/3, excepto por una persona, son oficialistas. Y ese es un filtro que impidió la interpelación al ministro Robles por el desmaneje que hicieron del ingenio a la esperanza. Bueno, ahora hay que pasar el filtro. Penoso. Bueno, las escuelas, ¿cuántas veces se pidió interpelar a la ministra de Educación? Y el filtro de los 2/3. Entonces, cuando decimos que tiene que ser un organismo democrático, quiere decir que no puede estar filtrado ni por jueces, ni por senadores, ni por mayorías automáticas. Porque entonces, ¿para qué funciona la legislatura si vos llevas un proyecto y pasás por el tamiz de los 2/3 del oficialismo? Sí, entiendo. Gastón, gracias. Muchas gracias. Ha sido un gusto, como siempre. Gracias. Gastón Remy con nosotros. Nos reencontramos mañana. Chao.